Y en el caso de los cigarrillos, no se pueden anunciar, desde luego, en ningún medio de comunicación, lo comprendo, pero ahora tampoco se pueden mostrar en las tiendas de conveniencia. Es una persecución, no que prohibido prohibir, diría yo. Nosotros estimamos que hay negocios que por lo menos van a perder el 20% y otros hasta el 40% de sus ingresos en esas áreas que tenían establecidas para fumar. Entonces es una afectación grave porque inhibe, digamos, las nuevas inversiones. Venimos saliendo de una pandemia que hizo que la industria se hiciera más chica. No seremos un país civilizado cuando las mayorías le imponen su forma de pensar a las minorías. Esto que llamamos la tiranía de las mayorías. Así es. Aguas con lo que esto trae aparejado, porque a la hora que uno aterriza efectivamente el impacto, resulta que efectivamente las libertades con las cuales uno puede desempeñarse ya no están ahí. Y entonces, ¿hasta dónde debo de seguir cediendo frente al Estado? Porque el día de mañana puede ser esto con una religión, con lo que comemos. O con las gorditas de chicharrón, sí. El tamal de chipilín. Y hay que decirlo con todas sus letras. Estas políticas son de lo más conservadoras y de lo más arcaicas posibles. Entonces, aguas con lo que eso quiere decir. Entonces, pongamos las cosas donde debe ser. Esta persona, cuyo nombre no voy a decir, es absolutamente conservadora. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Valle de Lágrimas. Y bueno, pues miren ustedes, el 15 de enero pasado entró en vigor un reglamento pues que impide ya, como si se tratara de una sustancia ilegal, fumar pues prácticamente en ningún espacio, aunque sea al aire libre. No se puede fumar en ningún restaurante ni en las terrazas. Ustedes recordarán que se hicieron adecuaciones pues para que los restauranteros pudieran tener espacios libres de humo, como debe de ser, pero también espacios donde los que fumamos pues podamos fumar. Pues ahora resulta que este reglamento, que va más allá de la ley, y ya nos lo dirán nuestros invitados el día de hoy, se comenzó a aplicar. No solamente eso, los vapeadores, queda prohibida la venta, distribución, comercialización de los vapeadores. Y en el caso de los cigarrillos, no se pueden anunciar, desde luego, en ningún medio de comunicación, lo comprendo, pero ahora tampoco se pueden mostrar en las tiendas de conveniencia. Es una persecución, como si se tratara de una sustancia ilegal. Vemos enfrente del Senado a los chavos fumando marihuana, y a mí me parece, entre paréntesis, muy bien, pero pues con el tabaco no se puede dar tabaco, fumar tabaco, mientras se consumen bebidas alcohólicas o alimentos. Entonces esto, miren, tiene muchos ángulos. Por un lado, no que prohibido prohibir, diría yo, no que realmente esta administración iba incluso a avanzar para que al fin la despenalización del consumo de la marihuana y una regulación más sencilla se diera en México. ¿De qué se trata? De volver, una situación insostenible para los 16 millones de fumadores que hay en México y que no queremos perjudicar a nadie. Cada quien puede tener su espacio. Y el tema de las libertades está por encima de todo esto. Como adulto, yo tengo derecho pues, a hacer de mi vida un papalote. Y nadie, el Estado, no tiene derecho a meterse en mis decisiones personales. Yo sé que el tema es muy controvertido, pero para justo hablar de este tema, nos da muchísimo gusto recibir aquí en Atypical TV al doctor Jorge Carlos Díaz Cuervo, viejo compañero de estas batallas. Jorge Carlos. No tan viejos. Bueno, yo sí, tú no. Viejas batallas, sí. Las batallas son las viejas. Sí. Bueno, el doctor Díaz Cuervo, ¿qué les puedo decir? Es un hombre con una enorme trayectoria académica y además fue su tesis de doctorado
publicada. Háblanos tantito de tu tesis, Jorge Carlos, por favor. Sí, fue el trabajo que preparé para doctorarme en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que versa sobre las drogas y sobre el prohibicionismo que se edificó durante el siglo XX en contra de las drogas en general. Y sobre todo reflexiono si ha servido de algo ese prohibicionismo, si realmente ha disminuido el consumo. Y también reflexiono sobre los daños que ha generado, las externalidades sociales tan negativas que ha causado estas guerras contra las drogas en países como el nuestro. Y en efecto, lo publicó Planeta, y tú tuviste, yo tuve el honor yo tuve el honor de acompañar a en la Jorge presentación Carlos, del libro, o sea, varias, junto con César Gaviria, ¿te acuerdas? Con el expresidente de Colombia. Con César Gaviria, con Castañeda, luego fuimos al Colegio Salazar. de la Frontera Norte. A Tijuana, sí. Con Tonatiu Guillén, en fin, padre. Ahorita seguimos platicando. Claro. No puedo dejar de presentar a un queridísimo amigo de Atypical TV, que es el maestro Juan Francisco Torres Landa, un destacado abogado y un hombre que has luchado mucho también, Juan Francisco, por pues evitar el prohibicionismo en México. Yo, desde antes de tener el gusto de conocerte, veía lo de tu amparo y que 4 de ustedes habían logrado pues estar más allá de estas leyes represoras, y te admiraba, y ahora tengo el gusto de estar contigo y ya hemos estado juntos en varios programas. Bienvenido. Muchas gracias, Tere. El placer de estar contigo. Me siento en casa en Atypical y, por supuesto, muy reconocido con tu trayectoria y los interesantísimos programas que has venido dando. Espero que rompa récords. Claro que sí. Y me da muchísimo gusto recibir en nuestro programa a distancia, porque está fuera de México, al presidente de la CANIRAC, de la Cámara de la Industria Restaurantera de nuestro país, el maestro Germán González Barraza. Muchísimas gracias, Germán, por estar con nosotros, porque fíjate que hemos hablado ahorita de muchas cosas y afortunadamente ya me voy a callar. Hemos hablado de las libertades, hemos hablado del prohibicionismo, hemos hablado, en fin, de todas las aristas sociales, políticas que tiene esto. Pero hay un tema muy importante, y por eso te agradecemos mucho que estés hoy aquí, que es el tema económico. ¿Qué está pasando en la industria restaurantera a partir del 15 de enero, Germán? Muy contento de estar en tu programa, muchas gracias por el espacio. Ya entraremos a tema, pero estamos sorprendidos, devastados por este reglamento, sobre todo las formas y la legalidad que tiene. Ya platicaremos sobre el proceso. Esto viene de una ley que los abogados ya platicarán de febrero, y para nosotros nos sorprende que la autoridad, pues, a través de un reglamento altere el contenido de una ley y que de alguna manera todas las observaciones que hicimos como Cámara, en las que participamos en el reglamento, en los comentarios que se abrió la consulta del reglamento, pues fueron totalmente ignorados. Y pues sí genera una distorsión tremenda, no solo en el mercado, sino va a tener en la forma que competimos los restaurantes, y pues va a haber muchas afectaciones económicas que podemos ir platicando durante el programa. Fíjate, Germán, que yo ayer tuve la oportunidad de ir a un restaurante en el desayuno y a otro en la comida. No crean que así me la paso todos los días, no, pero muy bien. Era Ojalá fin de fuera semana. Siempre todos así. Y fíjate que bueno, yo ya sabía que no se podía fumar, por supuesto, pero me impresionó en un restaurante por Polanco que me dijo la mesera: uy, señora, no, ya nos dijeron que si consiguen a una persona o cachan a una persona fumando a menos de 10 metros de la entrada del restaurante, la multa puede ser de hasta 2 millones de pesos. Esto es así, Germán, y te cambié el apellido hace un momento, es Germán González Bernal, perdón, aquí con la emoción me equivoqué,
Pero a ver, ¿qué pasó, Germán, con eso? ¿Puede llegar la multa? Están contempladas diferentes, o sea, en el reglamento viene contemplar las sanciones. Entonces arranca con un apercibimiento, pero después puede venir un tema de una multa y las multas pues, van conforme a unidades que pueden alcanzar ese monto y puedes terminar también con un arresto hasta por 36 horas si no cumples. Y la carga de quien dice que no fumes, pues no va a ser de la autoridad, lo estamos haciendo como la chica con la que platicaste en el restaurante. Si alguien prende un cigarro, pues nosotros tenemos la carga de ir a decirle a la persona, oiga, fíjese que usted no puede fumar y porque hay una ley y un reglamento nuevo y lo tenemos que hacer cumplir. Y bueno, eso también va a generar pues molestia, fricciones y incomodidades de los clientes, pero afortunadamente tratamos de hacer en la Cámara una campaña igual con todas las cámaras, el Consejo Coordinador Empresarial, tratamos de advertir antes de que entrara en vigor para que se generara esta discusión, se genera este diálogo y bueno, diálogo en el sentido de informativo, de socializar lo que estaba pasando para que la gente no se sintiera agredida cuando le vas a pedir que no fume o que no puede entrar con un cigarro o un vapeador o cualquier dispositivo de este tipo, ¿no? Muy bien. Jorge Carlos, tú y yo me acuerdo de una escena en donde estábamos llevando un amparo para impedir que sucediera. Miles de amparos, eran miles de amparos. Eran miles de amparos, pero también era tuyo y mío, ¿no? Sí, claro. No mientas. Sí. Ahí estábamos nosotros sí. encabezando un contingente pues de personas que muchas de ellas, como Jorge Carlos Díaz Cuervo, no fuman. No. Ni nunca ha fumado Jorge Carlos. Y creo que es el mismo caso de Juan Francisco Torres Landa. Aquí la única que fuma soy yo, quiero decir, pero mis compañeros de mesa no fuman. ¿Qué pasó en aquella época y qué diferencias ves entre lo que sucedió en aquellos años 2005, quizá, 2006, 2007, sí. Bueno, ¿qué pasó en esa época y qué está pasando ahora? ¿No hemos avanzado nada? Pues mira, Tere, el tema es que el movimiento prohibicionista no cesa, ¿no? En su afán por intervenir en nuestras vidas personales. En esos días, en la Asamblea Legislativa, yo era diputado en la Asamblea Legislativa, sí. Cuarta Legislatura, estábamos intentando regular, en efecto, el consumo de tabaco en espacios públicos. Y la propuesta que estábamos algunos de nosotros proponiendo era una propuesta que ponía en el centro la libertad tanto de restauranteros como de consumidores de decidir si querían entrar a un lugar donde se permitía fumar o preferían ir a un lugar donde no se permitía fumar. Así de sencillo, es decir, dejar en la libertad de los restauranteros decidir si se fuma o no se fuma y de los consumidores de si voy a un lugar o voy a otro. Inclusive se preveía la posibilidad de que los restauranteros dividieran sus espacios para que pudieran tener las dos opciones, ¿quieres fumar? ¿Quieres fumar? Pero en efecto se nos vino una ola de prohibicionistas que de la noche a la mañana le dieron vuelta al proceso legislativo y recuerdo que prohibieron fumar en todos los establecimientos pues como ahorita, de la Ciudad de México, como ahorita. Y definieron unas terrazas muy raras porque solo podían tener un muro y realmente lo que estaban definiendo eran banquetas, ¿no? O sea, estaban prácticamente expulsando a los fumadores, ¿no? A las banquetas, no sé. Ahora entiendo que ya ni siquiera en las banquetas, ¿no? Tienes que estar a 10 metros de distancia de la entrada del restaurante. Y a mí me parece, Tere, que no es civilizatorio, no seremos un país civilizado cuando las mayorías le imponen su forma de pensar a las minorías. Esto que llamamos la tiranía de las mayorías. Así es. Yo creo que seremos un país civilizado cuando las mayorías seamos quienes defendamos los derechos de las minorías. Y creo que eso es un poco lo que está en juego, el volver a hablar sobre los límites del Estado respecto a el ejercicio de nuestras libertades, de nuestros derechos humanos, y hasta dónde el Estado puede meterse en nuestros cuerpos, en nuestros domicilios, para decirnos cuál es la forma decente o adecuada de vivir
en perjuicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, así como entonces, creo que ahorita estamos frente a una embestida de estos prohibicionistas que quieren decirnos cuál es la forma adecuada de vivir y cuáles son los malos hábitos que quieren prohibirnos, ¿no? A ver, Juan Francisco, tú has sido un pionero en estas luchas y además yo oía a Germán y a la Concanaco y a distintos organismos cúpula, pues hablando de que iba a haber una lluvia de amparos. ¿Qué tanto se puede avanzar con los amparos? ¿Cómo realmente puede ser una herramienta para defendernos de esto que decía Jorge Carlos tan claramente? ¿Cómo ves? Claro, déjame hablar de eso, de los medios de defensa, pero también me gustaría, y haciendo eco de mis dos copanelistas, de qué es lo que está aquí de por medio y explicarle al público por qué les debe interesar esto, porque a lo mejor alguien dice, yo no fumo. Sí, me molesta. O sea, me molesta, es más que bueno que prohíban eso y vamos a estar mejor, ¿no? Y se pueden ir con la fachada de algo que es mucho más preocupante y que efectivamente Jorge Carlos lo está señalando. Nosotros desde hace ya, pues desde 2010, empezamos una batalla en México Unido contra la delincuencia para destacar cuáles eran las consecuencias reales en la vida diaria de los ciudadanos de este país y de todo el mundo de lo que la prohibición traía aparejado. Y contrario a lo que podría parecer como algo bueno, que es, oye, si una sustancia es mala, pues prohíbela, ya no está disponible y el mundo se salva de un problema. Eso suena bien en la retórica, en la realidad esto genera una medusa de 1000 cabezas con impactos en nuestra vida diaria brutal, ¿no? Y repito, de eso podríamos hablar, aquí nos podemos amanecer y no se nos acaba el tiempo para seguir hablando de esto, pero sé que hay que aterrizar. Y mira, estas modificaciones al reglamento de la Ley General de Control en materia de tabaco, que efectivamente se publicó en diciembre y ahora entró en vigor hace unos días, yo lo catalogo como que tiene algo bueno, malo y feo. Lo bueno es que se disfraza esta idea de que voy a proteger a los no fumadores, ¿no? El problema es que la forma en que lo aterrizan, como muchas de estas cosas del prohibicionismo, es retórica, es narrativa, es un engaño diciendo... Es un rollo, para decirlo claro. Pero en realidad, a la hora que analizas con frialdad cuáles son las medidas que se interpusieron, las medidas que se hacen hoy obligatorias, restaurantes y otros lugares, antros, salones bares, de eventos, de bodas. Ahora resulta que en las bodas, aunque sea en un lugar abierto, albercas, etcétera, van a estar sujetas a esta prohibición, ¿no? Playa. Así es. O sea... Entonces, aguas con lo que esto trae aparejado, porque a la hora que uno aterriza efectivamente el impacto, resulta que efectivamente las libertades con las cuales uno puede desempeñarse ya no están ahí. Y entonces, ¿hasta dónde debo de seguir cediendo frente al Estado? Porque el día de mañana puede ser esto con una religión, con lo que comemos. O con las gorditas de chicharrón, el tamal de chipilín. Nosotros hemos dicho, hay una gráfica, cuando explicamos esto, damos una cátedra sobre este particular en la Universidad Panamericana, y tenemos una gráfica que explica cuáles son las principales causas de muerte en el país. Y en esta gráfica, que es de datos oficiales, esto no los datos oficiales de la Secretaría de Salud, en la parte más baja de la gráfica, en cuanto a muertes, está el uso de drogas ilícitas. Y en la parte más alta está todo lo que tiene que ver con diabetes y obesidad. Entonces nosotros decimos que si se aplica la materia penal para castigar a quienes generen estas muertes, los que tendrían que estar procesados penalmente son los enajenantes de vitamina T, tacos, tortas, tlacoyos, tamales, etcétera. Esos son los verdaderos enemigos del Estado y por lo tanto los tendríamos que poner en la cárcel. Cuando digo esto en la clase, todos los alumnos brotan en risa. Digo, lamentablemente eso que arroja una risa, lo que nos da a entender es la gravedad de una tragedia diaria que es justamente aplicar la retórica de un tema que es político para convertir un problema de salud pública en un problema de seguridad pública o en este caso de un abuso de la figura administrativa pretexto de que voy a proteger a cierto grupo que no fumamos, ¿no? Es un engaño absoluto. Mira, te pongo algunos ejemplos. Me preguntabas lo de los amparos. Sí. En efecto, ya hay algunos amparos interpuestos y vienen más. Eso no hay duda, ¿no? Vienen muchos más y hay que analizar que esto tiene un abanico, diríamos los abogados, un abanico de distintos conceptos de violación
porque efectivamente se impacta el libre derecho a la personalidad, pero también hay temas problemáticos en competencia económica, hay temas problemáticos en jerarquía de leyes, hay temas problemáticos en justamente si se están utilizando las mejores herramientas o no para provocar un determinado resultado. Y algo que quiero destacar, que es como el sello de la casa en esta administración. Tere, la pregunta es, ¿se hicieron los estudios científicos de mercadotecnia, del mercado específico, de lo que están haciendo los productores, de lo que se está haciendo en comercialización? De lo que está Cero. pasando en Estados Unidos, porque lados. yo acabo de ir a Estados Unidos en ¿Sí? el fin de año y te quiero decir que compré mis vapeadores, nadie me prohibió, había una tienda grandecita, bastante grandecita, de todos sabores, colores. Claro, tienes que ser mayor de 18 años. Yo apenas logré poder entrar, ¿verdad? Porque pues sí, soy una chava muy joven. Pero sí les quiero decir que con toda tranquilidad, y hay espacios, sobre todo al aire libre, yo estuve en Houston, donde se puede fumar. Claro. Llegué a la tiendita del hotel a comprar unos cigarros, pues ahí estaban exhibidos todos los cigarros. Entonces, Germán, yo creo que esto pues debe de tener un impacto económico muy importante en los restauranteros, pero también en las tienditas de la esquina, sí. de conveniencia. Las misceláneas, sí. Exacto, y en las grandes también tabacaleras y fabricantes de esto, pues que da trabajo. A nadie se quiere obligar a fumar. El que no quiera fumar, que no fume, y tiene todo el derecho a que yo, como fumadora, respete su espacio y no le fume en la cara. Pero yo también soy mexicana, también tengo derechos y también necesito un espacio para mí, sin perjudicar al otro. ¿Cómo ves esto? ¿De qué tamaño calculas? ¿De qué tamaño calculas el impacto económico, Germán? Pues mira, justo estamos construyendo esa información. Déjame ponerte en contexto y termino y te respondo al final. A ver, este reglamento, o sea, rebasa lo que decía. La ley se publicó en febrero y el reglamento se abre a consulta para que justo se aplique esa ley, ¿no? Entonces, cuando la Secretaría de Salud altera el contenido de la ley y desaparece las zonas de fumar, y te voy a decir cómo las desaparece. Desaparece con un párrafo que dice que queda prohibido la prestación de cualquier servicio de alimentos y bebidas, entretenimiento o esparcimiento, así como su consumo dentro de esas áreas. Entonces, esas áreas que de alguna manera en la ley estaban, digamos, observadas y se parecía mucho a lo que estábamos viviendo en la Ciudad de México que describió hace un momento Jorge Carlos, de repente desaparecen. ¿Por qué? Porque ya económicamente no tiene sentido tener un área que de alguna manera está físicamente separada, incomunicada del área que tienes del restaurante, y ya no puedes vender ni alimentos ni bebidas. Y eso si lo aplicas a los techos que hay ahora panorámicos, a las terrazas, a los jardines, a las playas, a las albercas, bueno, todas las zonas que se fueron construyendo con una lógica en base a una ley que estaba de alguna manera, pues vigente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la afectación? Pues que hay un grupo de fumadores, tenemos el dato de que son algo así como 15 millones, 16 millones de fumadores en el país. Si le quitas los menores de edad, que no es lícito ni legal que fumen, pues es un porcentaje muy importante de los adultos en el país, más los fumadores sociales que se enfiestan y empiezan a fumar, y de alguna manera también ese es un grupo importante. Entonces, esos clientes pues buscaban los espacios y buscaban lugares donde no afectando a otras personas, pues pudieran ejercer su libertad y su derecho a fumar, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que las ventas y las estancias en los restaurantes se van a reducir, que mucha gente va a optar por no ir a un lugar y preferir quedarse en los lugares privados. ¿Por qué? Porque pues le vas a pedir que no fume, ¿no? Entonces, nosotros estimamos que hay negocios que por lo menos van a perder el 20% y otros hasta el 40% de sus ingresos en esas áreas que tenían establecidas para fumar. Entonces, es una afectación grave. ¿Por qué? Porque inhibe, digamos, las nuevas inversiones. Venimos saliendo de una pandemia que hizo que la industria se hiciera más chica,
perdimos muchísimos empleos, perdimos transacciones, volumen de venta, y no pensábamos que íbamos a recuperar ese tamaño a como veníamos abriendo restaurantes hasta bien entrado el 24. Con esto, pues va a ser un golpe muy duro porque vas a tener que evaluar, qué tipo de restaurantes funcionan seguir abriendo. Y el otro tema importante es toda la gente que planeó inversiones pensando que esto era algo que iba a continuar, digamos, que se permitiría fumar en los espacios al aire libre o a cielo abierto como estaba establecido en la ley. Y esas inversiones, pues algunas son muy importantes. O sea, diseñar un restaurante que tenga un techo retráctil y lo puedas abrir y cerrar y que pueda estar al aire libre, pues son inversiones muy importantes que se van a ir a plazos mucho más largos porque no vas a poder recibir a los fumadores o no van a ir los fumadores con tanta frecuencia como pensabas, ¿no? Para nosotros también lo triste, ya lo dirán aquí los compañeros abogados, el debido proceso se rompió. O sea, publican un anteproyecto de reglamento, abren la consulta, en la industria hacemos algo así como 900 comentarios y las ignoran todas y el último día hábil de diciembre la publican. Pues no nos queda más que el amparo, y el amparo, pues uno de los fundamentos pues, es esto, pues que esta norma reglamentaria, que es el reglamento, pues no puede alterar el contenido de la ley principal, que es la que estaba publicada, ¿no? Entonces va a haber, ya el viernes, jueves y viernes entraron los primeros amparos, se van a empezar a discutir. ¿Eso qué quiere decir? Y se los pregunto a los tres. ¿Qué quiere decir? Si un restaurante se ampara, ¿quiere decir que yo voy a poder ir y al comer ahí puedo fumar? ¿Hay una zona para fumadores o no? Básicamente, lo que le dices al juez es, señor juez, yo creo que no fue legal y bien aplicado este reglamento. Por favor, revíselo, y mientras lo revisa, por favor, suspéndeme que me apliquen ese acto, y entonces se podría fumar en los espacios que están adecuados y conforme a la ley que podrías utilizarlo. Entonces, lo que vas y pides es que se suspenda la aplicación de ley en lo que resuelven el fondo. Bueno, lo podrían decir mejor los abogados. A ver, Juan Francisco. Lo que pasa aquí es que efectivamente, se va a interponer o se están interponiendo esos juicios de amparo, ¿no? Por principio hay una regla que se llama el principio de relatividad en las sentencias de amparo, y eso quiere decir que solamente van a aplicar estas protecciones a las personas que efectivamente interpongan esta demanda de amparo. Entonces aquí empieza a haber un problema porque puede ser que hay algunos que estén sujetos a este régimen de la protección del amparo y otros que no. Pero a ver, en un restaurante, si ganas el amparo, quiere decir que yo voy a poder ir al que fui ayer y voy a poder fumar como antes en la zona de fumar. En teoría sí, nada más que hay dos momentos. El primer momento, que es el que señala Germán, es que haya una suspensión provisional y eventualmente una definitiva. Y como bien decía, el efecto es que le diga yo al señor juez de distrito, esta nueva legislación tiene toda esta serie de vicios desde el punto de vista constitucional, en lo que usted lo resuelve, favor de otorgarme la suspensión provisional. Hay que ser cautos. Va a ser difícil obtener esas suspensiones. ¿Por qué? Porque como lo que está en juego son temas de salud, los jueces son reacios a dar este tipo de suspensiones cuando el bien es un tema de salud y aparentemente no hay un daño irreversible. Entonces, lo que habría que argumentar es si efectivamente hay un daño irreversible. Quizá nuestros amigos de Canirac efectivamente dicen si hay un daño irreversible, porque en la medida en que esto se prolongue en el tiempo, a mí me puede provocar una baja de ingresos, me puede provocar una desutilización que eventualmente le diga, oye, pues ya la protección no me sirve nada porque tuve que cerrar. Entonces habría que convencer a los jueces de que hay un daño irreversible. De otra suerte, nuestra impresión es que va a ser un conflicto, digamos, importante con los jueces que otorguen las suspensiones por tratarse de temas de salud. Pero, dejando eso a un lado por un segundo, lo que va a pasar en la sentencia de fondo es el juez tiene que revisar los conceptos de violación y lo que decíamos, competencia económica, jerarquía de leyes, vicios en el procedimiento, que efectivamente hubo incluso
comentarios que se presentaron para un análisis de CONAMER y lo declararon, digamos, sí, no inexistente o caso. innecesario. Nada, no tomaron en cuenta nada. Entonces, creo que hay muchas aristas de dónde hacerse esto para generar una resolución, una resolución por parte de jueces de distrito. Pero aquí es importante, a lo mejor la Cámara, si esto se multiplica, para que haya homogeneidad en el número de establecimientos que van a tener cobertura por estas sentencias, porque de otra suerte, repito, en un futuro vamos a poder tener, que es creo a donde va tu pregunta, es sí, los establecimientos amparados y otros que no. Entonces va a haber una especie como de asimetría en la competencia, ¿no? Y eso pues genera enormes problemas y distorsiones en el mercado. A ver, Jorge Carlos, ¿por qué tanta preocupación por la salud de los mexicanos? Mira, los niños que tienen cáncer, ¿cuántos han muerto por la falta de medicamentos? Las personas, mujeres con cáncer de mama, ¿dónde está toda la destrucción de una red de clínicas de apoyo para las mujeres, para hacerse las mastografías, para la mastectomía, para todos esos apoyos se quitaron? Los fideicomisos que apoyaban a los mexicanos ante enfermedades catastróficas, a partir de que se va el Seguro Popular, ¿dónde están ese dinero? ¿A dónde fue? El servicio en el ISSSTE y en el IMSS, perdón, pero ahí sí no me lo cuenten, porque yo tengo muchas personas que trabajan conmigo, que llegan a pedir un medicamento, no hay, oiga, me necesito operar, es que no tenemos la prótesis, oiga, fíjese que le voy a pedir el estetoscopio aquí a mi compañero, porque no nos han dado, o sea, esa es la preocupación, ese es el estado de salud de Dinamarca que nos anunció el señor López Obrador. ¿Qué pasó? No, por supuesto que no, Tere. Lo que yo creo que es el combustible que alimenta esta maquinaria prohibicionista es la intolerancia, que yo creo que es la enfermedad de la que padecemos, la enfermedad más importante de la que padecemos los mexicanos en estos tiempos. Y es esta idea de tratar de imponerle al otro, ¿no?, mi voluntad, tratar de que el otro... Y lo que hemos vivido en estos años es de veras estos intentos desde el poder público de dividirnos y de tratar de imponerle a las minorías lo que piensa una mayoría. Y eso, de esta intolerancia, esta tiranía, digamos, de las mayorías, de tratar de imponer mi forma de ver las cosas, mi forma de ver la vida, lo que nos lleva es a la discriminación. Y yo, en verdad, me solidarizo con los fumadores, claro, porque es una forma horrible de discriminación la que están viviendo. O sea, esta manera de sustraerlos de la vida social, ¿no?, de no permitirles, ¿no?, tener una vida en espacios públicos, ¿no?, sin lesionar a terceras personas, me parece un acto de etiquetamiento, de discriminación, violatorio de los derechos humanos, del derecho a no ser discriminado, claro, del derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada quien. Y el derecho a morirme como me dé la gana, ¿no? Por ejemplo. Finalmente. Y en efecto, y es parte de esta discusión que tiene que ver con el derecho de las mujeres a decidir, con el tema de regular los mercados de las drogas, con el tema de la eutanasia, del derecho a morir cuando uno quiera morir y como quiera morir. Insisto, tiene que ver con algo mucho más profundo, como comentaba Juan Francisco hace un momento. Es de veras fundamental que ataquemos estos temas desde sus orígenes. ¿En dónde están nuestros derechos como ciudadanos, adultos mayores? ¿Y hasta dónde voy a permitir que el Estado me trate como un menor de edad y me imponga estilos de vida, formas de consumo, simplemente porque son la mayoría, ¿no? Y haciendo esta enorme división entre los mexicanos, en donde unos nos discriminamos a otros, somos cada día más intolerantes con quienes son distintos a nosotros. Me parece que eso no le viene bien a México, ¿no? Y lo lamento mucho porque yo, insisto, me pongo en los zapatos de los fumadores y se deben de sentir muy agraviados, muy lesionados, muy insultados, ¿no? Pero ¿sabes qué? Yo, además de fumadora y adulta mayor, soy mamá de un bebé, bueno, no de un bebé, de un muchachote, ¿sí? Y te voy a decir una cosa, lo que pienso es,
¿A dónde vamos a llegar por este camino? Parece una distopía del futuro en donde cada vez más cosas están prohibidas y además en donde no se hace nada por la prevención. Porque el problema no soy yo, soy una señora pues, al final de este viaje, que pues ya así salió el asunto. El problema es que los niños no fumen, que los niños no se droguen, que no adquieran este hábito. Yo lo entiendo, soy psicóloga, aparte, ¿cómo no lo voy a entender? ¿Dónde están las campañas de prevención? No hacen nada, lo único que hacen es prohibir, afectar los intereses económicos en una situación económica que estamos viviendo actualmente, en donde este año 2023, y ustedes lo saben muy bien, vamos a tener un crecimiento económico casi cercano a cero, peor que el del año pasado, claro, que ya estábamos, es el sexenio perdido. Y en lugar de fomentar el empleo, el desarrollo, la productividad, entonces a ver cómo te friego más para que te cueste más trabajo todo. Digo, perdonen que hable así, pero fíjate, es que ya me lo pegó a las raquis. No es cierto. No, pero fíjate, Tere, que la salud, que debería de ser un asunto sobre todo de nosotros como individuos, cuidar nuestra salud, se ha convertido en el tema ideal, preferido de los gobiernos para intervenir en nuestras vidas. Pasó con el COVID, claro, de maneras dramáticas en algunos países. Ahorita, ¿por qué nada más existe la vacuna Abdalá cubana, que no ha pasado por la tercera fase de investigación? Esa es la preocupación por la salud, que traigan todas las vacunas, las que realmente están aceptadas, probadas científicamente. Pero lo único que se les ocurre es prohibir, Juan Francisco. Pues sí, es que mira, yo lo que estaba pensando es, siguiendo lo que también decía Jorge Carlos, es que estamos en frente de un enorme engaño y una enorme abdicación a las verdaderas responsabilidades del Estado. Porque por un lado se nos dice, y hay una persona que habla con frecuencia matutinamente y dice prohibido prohibir. Y sin embargo estamos viendo aquí que frecuencia. una y otra vez que hay una abierta contradicción, y hay que decirlo con todas sus letras. Estas políticas son de lo más conservadoras y de lo más arcaicas posibles. Entonces, aguas con lo que eso quiere decir. Entonces, pongamos las cosas donde debe ser. Esta persona, cuyo nombre no voy a decir, es absolutamente conservadora, porque lo único que está haciendo es que está efectivamente tratando de encapsular las libertades de los individuos, tratando de colocar una especie de iglú alrededor de nuestras libertades y convirtiéndose en un Estado no paternalista, un Estado de control absoluto de nuestras libertades. Entonces, por eso es que nos debe preocupar este tipo de medidas, porque no es un tema limitado del tabaco y su impacto en la salud. Ojalá fuera eso. Es un tema mucho más importante de no querer atacar los verdaderos intereses económicos de la delincuencia organizada. Exacto. No querer atacar las verdaderas causas de por qué vivimos en un país ensangrentado con una violencia extrema. No querer atacar las verdaderas causas de por qué efectivamente no hay una campaña permanente de educación y de prevención, porque claro, como eso tengo que invertir y a lo mejor de largo plazo, yo soy incapaz de darle un rédito a alguien en el futuro. O corto los listones ahorita y me enarbolo como una gobernante no estadista que toma decisiones, pero soy incapaz de reconocer algo que efectivamente va a provocar un bien para la población. En eso son incapaces, no lo van a hacer, porque no tienen el tamaño para reconocer cuáles son los verdaderos intereses de nuestro país, de la población, y hacer cosas, insisto, que incidan en libertad económica, en provecho personal, etcétera. Entonces, por eso es que tenemos que desenmascarar esto, que parece que está envuelto con un celofán de engaño, y a la hora que abres está envenenado. Ese papel, ¿no? Te das cuenta de que hay un dardo envenenado muy poderoso, muy potente y muy preocupante. Oye, Germán, a ver, y yo, si quiero fumar en algún lugar, ¿me puedo amparar y con eso voy a poder o no? Tiene que ser el restaurante. Mira, fíjate que se podrían amparar los individuos, es lo que igual aquí los abogados tienen más opinión al respecto, pero entendemos que sí, que tú puedes fomentar justo con estas imperfecciones que tuvo el proceso y tal, y muchos de los argumentos que ya se han vertido, que tú puedes buscar un amparo individual y intentarlo. Creo que hay méritos para buscar la demanda ante un juez.
Y bueno, lo importante como cámara es que quede muy claro que realmente es un proceso individual que tienes que buscar como establecimiento, como empresa, como razón social, tienes que ir a presentar una demanda individual para buscar esta suspensión en caso de que quieras que se pueda fumar en tu restaurante y se pueda suspender la aplicación de este reglamento. Y el plazo que hay en una primera instancia son 30 días a partir de que entró en vigor el reglamento, que fue hace un lunes, y termina algo así a finales de febrero. También se puede presentar una demanda de amparo una vez que tengas un acto de autoridad, es decir, que vaya un inspector de COFEPRIS y te diga que no se puede fumar. En ese momento tienes un plazo adicional que son otros 15 días. Pero sí vemos muy importante que el restaurantero, el empresario, si lo ve necesario y si ve que sus intereses se fueron afectados, pues se asesoren, se acerque con nosotros y les podamos ayudar con este proceso. Si no lo haces, no puedes, o sea, te aplica la ley como a cualquier individuo y tienes que hacerla cumplir y tienes que no dejar fumar a nadie en ningún lugar, ¿no? ¿No les da miedo? Porque mira, lo que yo sentí en estas pequeñas investigaciones de campo que he hecho, no solo lo de ayer, desde que pasó esto, que he estado preguntando cada vez que salgo, es que unos restauranteros no saben y a otros les da miedo. ¿Qué podemos hacer para que esta masa crítica crezca? Porque, o sea, yo creo que necesitamos sí, hacernos notar, levantar la voz para que nos escuchen. Hay veces que, desde luego, ni así, pero tenemos que hacer estos esfuerzos, como ahora que estamos comunicando lo que está pasando, para que la gente esté informada y tome sus decisiones. Ahora, me han preguntado muchas veces, oye, es que nada más te interesa la parte económica de los restaurantes. No, nadie está en contra, en su sano juicio, de acciones que sean para prevenir la salud. Lo que pasa es que creemos que se pueden crear balances donde, sin afectar las partes, puedes convivir y puedes tener unas áreas donde se permita y pues no estás, como lo decía Juan Francisco, no está probado en muchos casos que un fumador a cierta distancia tenga una afectación real como la quieren hacer plantear en esta disposición, ¿no? Entonces, lo importante es seguir hablando, comunicando y que la gente tome noticia de que es un plazo que termina y si no lo hace, pues va a tener que vivir con esto, ¿no? Oye, Jorge Carlos, tú has hecho un análisis en tu libro, que está en Planeta, ahorita nos das todos los datos, sobre las consecuencias del prohibicionismo. ¿Nos quisieras dar un poco porque siempre hablamos de Al Capone y los intocables y tal, pero ¿a dónde lleva prohibir algo? Y la otra pregunta es, pues entonces que prohíban también el alcohol, ¿no? Que no lo anuncien, que no se pueda vender. ¿Por qué no? Digo, el otro día dije eso en una entrevista y me dijeron, no les des ideas, por favor, porque están tan mal que capaz si lo hacen. Pero ¿a dónde nos lleva esto? Mira, bueno, a ver, el libro se llama Drogas, Caminos hacia la Legalización. Sí. Y es su tesis de doctorado. Sí, sí. El tema es que los mercados ni se prohíben ni se liberalizan absolutamente. Los mercados existen porque hay demanda. Los mercados no los define la oferta, ¿no? Tú puedes tener el mejor producto para ti o el mejor servicio, y si no hay demanda para eso no va a haber mercado. Ojalá. El mercado lo define la demanda. Entonces, mientras haya demanda de algo, va a haber oferta, ¿no? Y cuando los gobiernos intentan prohibir de un plumazo la oferta de algo, lo que le están haciendo es entregar ese mercado a quienes están dispuestos a surtir esa demanda de manera ilegal. Entonces, cuando algo se prohíbe, se le está entregando a grupos criminales. Eso es lo que sucede. Va a haber, hay un mercado negro, ¿no? Cuando se prohibió el alcohol en Estados Unidos, pues en efecto, fueron las mafias y fue los grupos criminales quienes se encargaron de producir el whisky, de importarlo y de traerlo de todos lados y de, en estos lugares clandestinos, surtírselo a todo el que quiso seguir bebiendo alcohol.
Lo mismo pasa con la prostitución, lo mismo pasa con el juego. Es decir, cuando un gobierno intenta suprimir la oferta sin entender que mientras haya demanda va a haber quien esté dispuesto a surtirla, pues simplemente le está dando más dinero y más poder al crimen organizado. Nada más déjenme contarles esto. A mí campechaneo entre el cigarro y los vapeadores y me parece que es mucho menos agresivo el vapeador para los otros, ¿sí? Claro. O sea, no huele, no estás echándole el humo a nadie, en fin, sí que tiene insecticidas y que, bueno, unas cosas que han dicho fantásticas, que las ratas, que ahí vienen cucarachas, las patas de las cucarachas, en fin, bueno, pero te voy a decir que desde que lo prohibieron, pues han clausurado muchas tienditas de vapeadores aquí en México, ¿sí? Porque la señora Sheinbaum, pues claro, bien lista, lo que dijo su patrón, pues dijo, no, pues yo también estoy de acuerdo, qué bueno, fuchi los vapeadores. Ajá. Sabes que los he seguido comprando, ¿verdad? Pues sí. Nada más que cuestan más carito. Pues sí, claro. Claro, Pero lo que sí. comentas son los mercados negros. Los mercados Y negros. fíjate, por eso decía Claro. yo de abdicas. El Estado tiene la capacidad regulatoria, que es lo que decía Jorge Carlos, ni liberación absoluta ni prohibición absoluta. El Estado tiene a su alcance instrumentos mediante los cuales te informa, dosifica, digamos, o de alguna manera regula la forma en que se producen, se distribuyen, se ponen a disposición de los consumidores. Pero prohibir lo que implica, eso es lo que tenemos que entender, lo que implica es que el Estado se levanta de la mesa, no regula más, ¿y sabes quién regula? La delincuencia organizada. Claro. La delincuencia organizada determina cómo, cuándo y dónde se distribuyen los productos. Oye, ese producto reúne las características mínimas sanitarias para tener menor capacidad dañina, información, etcétera. El Estado, Oye, a la hora que si- prohibió, se levantó. Pero y si dejó eso depende en manos Cofepris de de la López delincuencia. Gatell, o sea, nada más piensen Pero son eso. puros ignorantes. Por son puros eso, ignorantes. por eso. No saben lo que están haciendo. No tienen idea No de tienen idea. nada, ¿Será? de Salvo nada. que tengan ese pacto. El detente. Pero se visibiliza el pacto con la delincuencia organizada y por eso entiende muchas cosas, porque fíjate, en el pseudo programa nacional de gobierno hay una página que se decía, la política prohibicionista es un fracaso y la vamos a cambiar. Nada se ha hecho, nada, porque eso sí, cuando mandan algunas iniciativas no le cambian ni una coma. No se han dignado en mandar iniciativas, darle seguimiento y aprobarlas para acabar de una buena vez la prohibición en materia de marihuana y otras drogas. Claro, pero bueno. se les ocurre prohibir vapeadores y ahora el uso del tabaco. sí. O sea, es lo más conservador y lo más asintomático y lo más absurdo que he escuchado en mi vida. Yo no daría que sea más fácil comprar marihuana, tachas, coca, Es más etcétera, fácil. Claro. que cigarrillos. Oye, te ¿no? quiero decir que ya A eso vamos a ahorita, llegar. O que alcohol, híjole señora, pues espéreme tantito, mire, aquí no, porque nos van a ver mejor. Entonces, yo ya soy un delincuente por Sí, algo sí, sí. que puedo comprar en Nueva York, en Houston, o sea, en donde me dé la gana. A ver, Jorge Carlos, Sí. ¿por qué esta involución? Tú y yo hemos luchado, bueno, muchísimo. Pero además, si lo que más molesta a los no fumadores es la combustión, es decir, el humo, El humo. ¿por qué no ver con mejores ojos los vapeadores que no generan esa contaminación, ¿por qué no digamos, quitan al el medio ambiente? aeropuerto de la ciudad? Porque el otro día iba yo en el segundo piso y veías la nata así, pero espantosa, y decía yo de burla con una amiga, le decía yo, mira, eso es el cigarro, en cuanto dejemos de fumar se quita. Pues que quiten el aeropuerto, los dos, bueno, el fracaso del otro pues, es como si no existiera, pero que quiten los aeropuertos, que tomen de veras medidas en serio para cuidar el ambiente. Está dejen de muy preocupado por nuestra salud y tiene su refinería dos bocas o dos focas, como le dicen algunos, que no ha refinado un solo litro de gasolina. ¿Y para qué es la gasolina? ¿Es saludable? ¿Es algo que va con el cambio, a combatir el cambio Son engaños. climático? Esa nata que viste ahí proviene de la quema de combustóleo en la planta de CFE de Tula. Es la realidad. Sí, Es la claro. realidad, porque yo recuerdo, tú lo recordarás, Jorge Carlos, en los 80s, efectivamente teníamos un problema de contaminación proveniente de fuentes móviles, le hace automóviles, muy graves. A partir de la instalación de convertidores catalíticos y nueva tecnología, ya no es el problema. Lo que tenemos aquí de problema es el combustóleo, que estos impresentables Pero es están debate, quemando. de eso no se Pero puede eso tocar. mata. Pero lo que tienen que entender es que eso sí mata.
y mata a miles de personas. O sea, hay una estadística donde tú ves el incremento de enfermedades respiratorias derivado de la quema de combustóleo. Entonces, lo que tenemos que es desenmascarar para decir, oye, ¿dónde están las energías del gobierno? ¿Yo qué es lo que quiero? A mí no quiero que me protejan de mí mismo. Yo ya soy grandecito. Exacto. Conmigo que no se preocupen. Yo ya sabré qué comeré, qué fumaré, qué tomaré, etcétera. Que me informen, sí. Pero la decisión final me toca a mí. Lo que sí quiero que me protejan es lo que conocemos como delitos predatorios. Secuestro, extorsión, homicidios, todo tipo de derechos de piso. Ahí es donde tiene que estar el Estado. Pero imagínate ahora, con este reglamento, ¿qué va a pasar con los funcionarios? No, pues tenemos un enorme botín, que son las instalaciones, restaurantes, y entonces que viva la corrupción. Y oye, ¿tenemos que perseguir a los delincuentes? No, hay delincuentes más importantes. ¿Cuáles? Los que compran vapeadores y los que se osen estar cerca de los restaurantes. Yo soy Esos una son los delincuentes que tenemos. soy una delincuente. Bueno, digo, es que no nos pongamos tan exigentes. Ahí está la señora Yasmín, no tiene título de licenciatura y es ministra de la Suprema Corte. O ahí está el señor Chapo Guzmán. Mira, hay que trabajar, pobrecito, le dan feo de comer y tiene frío en las noches. Lo de la ministra son las dos cosas, es corrupción y es impunidad. Claro, es que no pasa nada. Pero es que en la cárcel están los que no deben estar y afuera están los que no deben estar. O sea, es como el mundo totalmente al revés. Es la incongruencia de decir, mira, tenemos un problema de inseguridad, tenemos un problema en el metro y tenemos un problema de salud. En el de inseguridad, ¿qué es lo que hacemos? Hay que darles abrazos y no... y no balazos. De repente detenemos alguno, pero les dejamos intocado. Pero pues nada más si presiona mucho, les dejamos intocado. Sí. Su negocio, su operatividad queda intocado, no hay ningún tipo de procesamiento. Tenemos problemas en el metro. ¿Cuál es el tema? Falta de inversión, falta de mantenimiento. ¿Qué es lo que hacemos? Mandar 6,000 militares que no tienen la más remota idea de qué es lo que está pasando ahí, pero tapamos el complot de los tornillos, el complot de las escaleras. De las aspas de lavadora. Pobre señora, ¿no? Y la metieron 2 días a Santa Marta Catitla, a la porque de para las eso aspas. Para eso no tienen límites. No, pues y en claro. el caso de salud, oye, está haciendo daño el combustóleo, está haciendo daño el carbón. Somos capaces de quemar todas estas sustancias que son altamente dañinas porque tienen un contenido de azufre brutal. ¿Cuál es la solución? Meter en el redil a los que osen fumar. Es una locura. No, hombre, destruye la distribución de medicamentos cuando llega. A 4 años no la logra otra vez levantar. Y eso, claro, pues no pasa nada, no pasa nada. Ay, pero no te vayas a comprar esto. Ahora, yo nomás, Jorge, quisiera que me ayudaras, Jorge Carlos, porque tú y yo hemos platicado mucho de esto y hemos oído pues a muchas personalidades presentando el libro, como decía Jorge Carlos, su libro. Estuvo César Gaviria, en fin, gente de nivel internacional. Yo nomás quiero que me digas, ¿de veras me tengo que morir lo más sana posible? ¿De eso se trata la vida? O sea, ¿o de qué se trata? ¿Dónde está el límite entre mi libertad como persona y, digamos, la incumbencia del Estado o la injerencia del Estado en mis decisiones sobre mi cuerpo, sobre yo misma y sobre cómo me quiero morir? Y tú lo mencionaste hace un rato, la eutanasia tiene mucho que ver con esto. Y sabes también que, y tú es un tema que seguramente has trabajado, y Juan Francisco también, ¿qué tienen que ver los seguros médicos en esto? Porque mira, muchas veces quieren que dejen de fumar porque una persona que fuma y que se enferma, que tiene EPOC o cáncer de pulmón o lo que sea, puede durar algunos años. Como todos podemos durar algunos años, quién sabe cuántos. Y eso los seguros les choca porque tienen que gastar. Nada más que fíjate que me metí a investigar cuánta cirrosis hepática alcohólica hay en el país. Fíjate que el gasto en cirrosis hepática alcohólica de México es más alto que el gasto en enfermedades respiratorias, broncopulmonares, cardiovasculares, en fin. A ver, cuéntame de todo eso. Respecto a lo primero. Mil cosas. Sí. Respecto a lo primero, por supuesto que en la esencia de las democracias occidentales está el tema de la libertad individual. Y la función del Estado es justamente protegernos, garantizar que podemos ejercer esas libertades sin que alguien nos lo impida, ¿no?
Dicho de otra manera, dicho desde el punto de vista del individuo, yo debería de tener absoluta libertad de hacer con mi vida lo que yo quiera, hasta en tanto no afecte derechos de terceras personas. otros. Y si yo estoy afectando el derecho de un tercero, ahí el Estado tiene que intervenir para que yo no me pase de lanza, ¿no? y esté afectando a terceros. Eso es lo que está en el fondo, Tere. Hemos vivido muchos años de gobiernos conservadores, de gobiernos estatistas, ¿no? Que creen, en efecto, que pueden imponernos, ¿no? Formas apropiadas de vida, formas adecuadas de cómo vivir, de qué consumir, etc. Y creo que este gobierno no es la excepción, es un gobierno sumamente conservador, ¿no? El más. El más. Ese acuerdo. momento, Tere, que tú y yo vivimos en la Asamblea Legislativa entre el 2006 y el 2009, que se alinearon los astros y pudimos despenalizar el aborto, primero sociedades de convivencia, después matrimonios igualitarios. No logramos la eutanasia, pero sí la ortotanasia, ¿no? La voluntad anticipada. Grandes avances. Desde el 2000. Bueno, Claro. cosas tan elementales como el divorcio incausado, ¿no? Que no tengas que justificarle ante un juez que hubo, ¿no? Y el señor presidente siempre se opuso a Claro. todo Por supuesto, eso. no, bueno. Siempre, desde el 2000. Él es un hombre tremendamente conservador. Como dice Juan Y Francisco. su gobierno ha sido un gobierno tremendamente 100%. conservador. Entonces, ahora, estas condiciones no van a cambiar hasta que no, en verdad, cambiemos a un régimen, ¿no? Totalmente opuesto, ¿no? En donde se vuelva a poner al centro de la política pública el ejercicio de las libertades de los ciudadanos y que el Estado entienda y el gobierno entienda que su función es garantizar el ejercicio de esas libertades. Eso no lo hemos vivido, no, al menos yo en mis años de vida en este país, eso nunca lo hemos tenido. Y creo que ahí es cuando México va a tener un salto civilizatorio muy importante. Pues no que Olga Sánchez Cordero iba a hacer eso, ¿ya no se acuerdan? Cuando Pues, dijo que se iba a despenalizar la marihuana y que México Déjame hacer un reconocimiento a todo el esfuerzo que hicieron desde México Unido contra la Delincuencia. Sí. Porque desde mi punto de vista ha sido la Suprema Corte Sí. quien ha ido legislando, digamos, o corrigiendo el rumbo del país en estos derechos a la libre desarrollo de la personalidad, a no ser discriminado, o sea, la verdad. Y pese a que la Corte ha estado diciendo, tienes un año para regular el consumo de la marihuana, tienes otro año, te doy otro plazo de otro año. Estos gobiernos conservadores que nos tienen atrapados no lo hacen y patean el balón y les da miedo y no saben cómo hacerlo y quieren seguir prohibiendo cosas. Ahora, respecto al otro, por supuesto que la industria farmacéutica está detrás de muchos de estos fenómenos, ¿no? Al menos el que a mí me tocó estudiar en mi tesis de doctorado, con respecto a las drogas como la cannabis, la heroína, la cocaína, el opio. No hay morfina, por ejemplo, en el mundo. Porque y no ven eso. Paradójicamente, las convenciones de Naciones Unidas contra las drogas tienen dos objetivos centrales. Que haya analgésicos, ansiolíticos y antidepresivos para atender nuestra salud, que paradójicamente se fabrican muchos de ellos a partir de la amapola, de la hoja de coca, claro, y de la morfina, de ahí sale. Entonces, poca gente sabe que las farmacéuticas sí pueden adquirir esas sustancias naturales para, de manera occidental, ¿no?, producir con sus patentes y marcas, desde la morfina hasta muchos de los analgésicos que son de lo más común. Casi nadie sabe, por ejemplo, que la gilocaína con lo que nos duerme en la encía cuando vamos al dentista está hecha de coca. Y la codeína para la tos. Y la codeína. Entonces, y claro, el objetivo de las convenciones es que haya este tipo de medicinas para toda la población. Y lo que resulta es que no, que el 80% de la población no tiene acceso a algo para quitarse el dolor. En muchas regiones del mundo. En México hay escasez de morfina, te quiero decir. Ahora, teniendo los plantíos de amapola que hay en Guerrero y en otros estados, tú lo sabes mejor que yo, ¿cómo es posible que no se den cuenta de que eso debería de ser una fuente de trabajo para sustancias indispensables para sobrevivir? Hay cerca de 20 países que siembran legalmente amapola. Y que al lado tienen un laboratorio, Sanofi, Pfizer, todos los que se imaginen, para curar nuestra salud. Y México tiene la segunda superficie de amapola más grande sembrada del mundo,
después de Australia, que tenemos Imagínate. 22,000 hectáreas, Pero somos 23,000 incapaces hectáreas, todas para surtir de heroína clandestina a los Estados Unidos principalmente, ¿no? No, absurdos. Ahora, ¿qué decía yo? La industria farmacéutica tiene entonces un control monopólico sobre estas 3 plantas para producir sus medicinas. Y el segundo objetivo de las convenciones es erradicar cualquier otro uso que no sea el medicinal. Entonces, por un lado, son sustancias que nos hacen bien a la salud, pero por otro lado, ay, nanita, qué miedo, ¿no? Porque nos hacen mal a la salud, ¿no? Entonces, lo único que hace es que tienes un mercado controlado por las farmacéuticas y otro por el crimen organizado. Porque nuevamente el Estado se levantó. Y finalmente lo que compras es la misma sustancia, el mismo Las efecto. tabacaleras y los fabricantes, porque cada quien tiene su Y ahora en agenda. Estados Unidos hay una crisis de muertes por consumo Fentanilo. de drogas legales, o sea, de drogas que se como compran en la farmacia. oxicodona, Claro. como el Vicodin, hay una dependencia ahí terrible que han generado la industria farmacéutica, Y doctores que recetándola. rentabilizan este consumo. Así es, pero bueno, nos vamos a tener que ir. Yo de veras creo... Además quiero hacer 3 comentarios No, muy breves. claro, Juan Francisco. 3 comentarios que me parece importante para el conocimiento de, No, y yo de te quiero hacer audiencia. una pregunta. ¿Yo qué puedo hacer? Bueno, Yo a eso- como ciudadana, a ¿qué eso- puedo sí. hacer? A eso voy. Primero, la ciencia. No podemos marginarnos de la ciencia. Este gobierno permanentemente se abstrae. Los datos duros, el conocimiento, la investigación son ajenos y son estorbos, porque primero va la Totalmente. retórica y primero va el engaño. Este es otro caso de esos donde, insisto, la ciencia se está marginando y las investigaciones en la UNAM y en otros lugares simplemente se les pasó Es por una el arco del ciencia triunfo, ¿no? estalinista, Claro, eso es lo entonces que estamos eso no está viviendo. bien. Fíjate, la industria, yo no defiendo el consumo del tabaco per se. Me queda Claro. claro que es una sustancia dañina, como lo pueden ser muchas otras cosas, incluyendo el exceso de tacos, ¿no? Pero no por eso voy a dejar de consumir algo que a mí me gusta, punto. Pero en el caso de esto de la ciencia, hay un fenómeno mundial que las tabacaleras van a dejar de producir tabaco gradualmente y han ido invirtiendo en tecnología para minimizar los daños, pero satisfacer un mercado que ahí está la demanda. Entonces, hay ahora productos, por ejemplo, de una combustión térmica específica que no genera humo, y sin embargo eso les valió gorro. O sea, en vez de tratar de incentivar que haya una información para que el productor invierta en estas tecnologías y tú que tengas esa necesidad que es legítima, oye, tengo las opciones, pues me voy por el que hace menor daño. Pues con esta legislación los tratamos a todos por igual y entonces desincentivamos la protección a las personas. Eso es lo que están provocando, eso es lo que hay que decir. Segundo, los opositores, las farmacéuticas, el sector financiero y una buena parte del sector público se oponen al cambio de eliminar las prohibiciones porque tienen rentas muy interesantes. Entonces, hay que decirlo. ¿Qué está por encima? ¿El bien común o de algunos sectores que se benefician de este engaño como es la prohibición? Y hay que ponerles nombre y apellido. Las farmacéuticas, sectores financieros que se benefician de enormes transferencias y lavado de dinero que no pasa por regulación estatal, pero que les deja enormes comisiones. Y sectores públicos que se benefician por presupuestos asociados a la prohibición, al militarismo, a la beligerancia, y que dicen, no le cambies, esto me beneficia enormemente, no le cambies ni una coma. Entonces, hay que poner frente al beneficio de la población. Yendo a tu pregunta, procesos legales y legislativos. Mira, a mí este tema del principio de relatividad de las sentencias de amparo es algo que al abogado le molesta sobremanera. No sé qué opine Jorge Carlos, pero a mí me molesta sobremanera porque llegamos a absurdos. Déjame decirte al absurdo que vamos a llegar. Pensamos que nosotros en esta mesa, tú y yo que no consumimos tabaco, tú y yo sí nos amparamos. Tere no se va a amparar. ¿Por qué? Bueno, es un ejemplo, nada más, es un ok. ejemplo. Entonces, porque se te olvidó, porque se te pasó el plazo, Sí, lo que sea. sí. Entonces, Jorge Carlos y yo vamos a obtener una suspensión que nos protege, pero no fumamos. Entonces, lo hicimos ¿por qué? Por principio, por hacer ver que esto es algo inconstitucional, que tiene vicios legales, perfecto. Y cumplimos una labor importante, ¿no? Demostrar que hay un Como importante tú cuando problema. la marihuana. Igualito, ¿no? Y como tú vas- nosotros cuando pero tú la vas a decir, oye, marihuana. pero ¿por qué Jorge Carlos y Juan Francisco tienen derecho a consumirlo y yo no? ¿Cuál es la justificación? Yo te voy a explicar legalmente, mira, es que tú no interpusiste el amparo y tal, pero tú me vas a decir, eso a mí no me hace sentido. Y la verdad es que no hace sentido. Si un juez determinó que esa disposición es anticonstitucional, debería aplicar para todos. O sea, ¿no Pero es hace así. jurisprudencia?
No, después de ciertas determinaciones se puede generar, pero los que no se conformaron al principio o con el primer acto de aplicación en esos 15 días van a tener un problema. Entonces generas una enorme distorsión. Y lo que va a pasar es que, yendo a tu pregunta y para concluir, lo que va a pasar como en la prohibición de drogas y otras es necesitamos meter presión al legislativo y a sucesivas administraciones para que corrijan este entuerto. Pero hoy por hoy tenemos un problema que no es de fácil resolución y que se añade a esta larga lista de pendientes en materia de prohibición. Oye, Jorge Carlos, a los dos les pregunto, ¿ustedes han oído hablar de la existencia de unas cosas que se llaman partidos políticos? Sí. ¿Dónde están? ¿Por qué no van conquistando por segmentos, digamos, pues un voto que les es indispensable? ¿Por qué ahorita no levantan la voz cuando se ve pues, una... Bueno, exijamos nosotros que las nuevas personas que vayan a candidatarse avalen este tipo de agenda y que se comprometan frente a nosotros que cuando lleguen a la Cámara adopten las resoluciones que con tanta poca estatura y en una actitud timorata no han podido pasar desde hace porque años. se quedan callados. Ese es tema para otro programa. Claro, claro. Sí. La salud de nuestros partidos políticos y cómo hacer para mejorarlos, para fortalecerlos, porque no los podemos desaparecer. No, El tema es hay que fortalecerlos. cómo hacemos mejores partidos Hay que políticos. ponerles una transfusión de valentía, pero intensa, de veras. Pero la ciudadanía lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Señores, de veras es un privilegio haber platicado con ustedes. Gracias por Fíjense invitarnos. que el presidente de la Canirac, Germán González Bernal, se cortó la comunicación, él ya tenía otras cosas, pero le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros el día de hoy. Creo que están en un momento complicado. Y de veras, Jorge Carlos Díaz Cuervo, Juan Francisco Torres Landa, les agradezco muchísimo que hayan venido. Gracias. Tenemos que hacer otro. Me encantó todo lo que nos explicaron y todo lo que pues podemos aprender de las libertades, sobre todo. Muy importante. Nomás un mensaje final de Teresita. Oigan, yo no quiero perjudicar a nadie ni fumarle a nadie, ¿sí? Porque luego me dicen, es que Tere, ahí sí se te nota que estás viejita, porque quieres fumar y eso no se usa. Bueno, yo creo que se me nota en otras cosas lo viejito, la bolsa del ojo, la papada, lo que ustedes quieran. Pero realmente no estamos defendiendo eso, estamos defendiendo que nadie se meta con nuestras preferencias de cualquier tipo, con nuestra manera de ver la vida, incluso hasta con nuestra forma de morirnos. De eso se trata la libertad. Y bueno, pues muchísimas gracias, Juan Francisco, Jorge Carlos. Gracias a ti, Bye. Hasta otra emisión de Valle de Lágrimas. Bye.